tardes. Damos gracias a Dios por estar con vida y salud. Empezamos el tercer bimestre con el desarrollo del curso de geometría. En esta oportunidad, el propósito de la sesión de aprendizaje es conocer el área de las figuras planas, de tal manera para poder aplicar a la solución de problemas que tienen que ver con este tipo de áreas. Entonces, el día de hoy vamos a tratar sobre áreas de las figuras planas. En primer lugar, lo que tenemos que entender o comprender qué es el área. El área de una figura plana es la medida de cualquier figura expresada en unidades cuadradas. Aquí, por ejemplo, en primer lugar tenemos el área del cuadrado, ¿no? El área del cuadrado. Como ya conocemos, el cuadrado es una figura que tiene todos sus lados de la misma longitud. Entonces, decimos aquí tenemos el cuadrado del lado L y también conocemos la diagonal. Muy bien, donde L viene a ser el lado, D viene a ser la diagonal del cuadrado. Entonces, para calcular el área, decimos que el área del cuadrado es igual L al cuadrado. Pero ¿qué pasa si en un problema no me dan como dato el lado? Sino, en vez de lado, conozco solamente la diagonal del cuadrado. Entonces nosotros aplicamos la otra formulita que dice diagonal al cuadrado sobre 2. En conclusión, entonces, para calcular el área de un cuadrado existen dos fórmulas. Una en función del lado y la otra en función de la diagonal. ¿Cuándo voy a aplicar la una o la otra? Dependiendo de los datos que me dan en el problema. Si en un problema yo conozco el lado del cuadrado, entonces digo que el área del cuadrado es igual a L cuadrado. Si en un problema a mí solamente me dan como dato la diagonal, entonces aplico la segunda fórmula. Entonces ahí tengo las dos formulitas para calcular el área del cuadrado. Otra figura que hemos estudiado es el rectángulo. Entonces vamos a ver cómo calculamos el área del rectángulo. En primer lugar, acá tenemos el largo, que le denominamos base, y el ancho, que es la altura del rectángulo. Entonces decimos acá, B es base y H es altura. Si conozco la base y conozco la altura, entonces diré que el área del rectángulo es igual a base por altura. Otra figura que hemos estudiado es el triángulo. Entonces vamos a ver cómo calculamos el área de un triángulo. Aquí tenemos un triángulo cualquiera, ¿no? Donde él está delineado con azul, es la base, y acá tenemos la altura. Muy bien. Entonces H es altura y decimos que B es la base del triángulo. Si conozco la base del triángulo y conozco la altura, entonces yo digo que el área del triángulo es igual a base por altura sobre 2. Esta fórmula es para un triángulo cualquiera. Pero si yo tengo un triángulo equilátero, ¿no? Sabemos que el triángulo equilátero es aquel que tiene todos sus tres lados iguales. Entonces aplico esta fórmula. El área del triángulo equilátero es igual a L al cuadrado por la raíz cuadrada de 3 sobre 4. Entonces esta fórmula es estrictamente para el triángulo equilátero. ¿Bien? Por acá tenemos el área del paralelogramo, ¿no? En paralelogramo esto es altura y esto es la base. Entonces decimos B es base y H es altura. Conocía la altura y conocía la base de un paralelogramo, entonces yo puedo decir que el área de un paralelogramo es igual a base por altura. Otra figura que hemos estudiado en geometría es el rombo. Entonces, aquí tenemos el rombo, sabemos que esta es la diagonal mayor, esta es la diagonal
menor de minúscula, entonces decimos de diagonal mayor, y de minúscula es diagonal menor. Entonces, conocida la diagonal mayor y la diagonal menor, el área del rombo va a ser igual a la diagonal mayor por la diagonal menor partido sobre 2. Muy bien. Por acá tenemos otra figura que hemos estudiado, el trapecio. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el área del trapecio? Entonces, en todo trapecio tenemos base mayor, base menor. Entonces decimos acá, B mayúscula es base mayor. B minúscula es base menor. Y en todo trapecio hay una altura denotada por H. Entonces H es la altura. Conocida la base mayor, la base menor y la altura, entonces puedo calcular el área del trapecio. Entonces decimos base mayor más base menor sobre 2 multiplicado, todo multiplicado por la altura. Y de esa manera entonces calculo el área del trapecio. Acá tenemos algunos problemas de aplicación sobre área de las regiones planas. El primer problema me dice calcula la base de un triángulo de 15 centímetros de área y 5 centímetros de altura. Entonces, el objetivo aquí en este problema, lo que me están pidiendo es calcular la base del triángulo. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es dibujar el triángulo. Entonces, tenemos acá, esta es la figura plana, el triángulo me están dando como base, como dato, perdón, la altura. Entonces aquí tenemos la altura de este triángulo. Esta altura vale 5 centímetros. Y como dato tengo el área del triángulo, que es igual a 15 centímetros cuadrados. Bien, entonces nosotros sabemos que esta área es igual a base por altura sobre 2. Y esto es igual a 15 centímetros cuadrados. Entonces yo conozco la altura, entonces digo base por la altura que vale 5 centímetros, va a ser igual a 15 centímetros cuadrados por 2. O sea, este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces me va a quedar base, va a ser igual a 15 centímetros, perdón, de frente, multiplicando sería 30. Multiplicando, efectuando ya el producto, 15 por 2, 30. Sería 30 centímetros cuadrados partido sobre 5. Este 5 pasa a dividir 5 centímetros. Entonces la base va a ser igual a 6 centímetros. Ojo, 1 centímetro acá, 1 centímetro acá, me queda centímetros. La base es igual a 6 centímetros. Entonces lo ubico acá en el triángulo, esta base vale 6 centímetros. Y ahí tenemos la solución del problema número 1. Problema número 2 me dice hallar la altura de un trapecio cuyas bases miden 38 centímetros y 18 centímetros y el área es 196 centímetros. Entonces lo primero que vamos a dibujar acá, el trapecio. Tenemos ahí un trapecio. Y lo vamos a colocar las dimensiones que me están dando en el dato del problema. Me piden hallar
la altura, es decir, voy a calcular esta altura del trapecio. La altura. Muy bien. ¿Qué datos tengo? La base mide 38 centímetros, entonces es la base mayor, 38 centímetros, y 18 sería la base menor, 18 centímetros. Y el área, 196 centímetros cuadrados. Esta es el área. Muy bien, entonces decimos, área del trapecio es igual base mayor más base menor sobre 2 multiplicado por la altura. Entonces, reemplazando los datos, por acá vamos a tener área del trapecio igual. ¿Cuánto es la base mayor? 38. ¿Cuánto es la base menor? 18. Todo esto partido sobre 2 y lo multiplico por la altura, ¿no? Y voy a reemplazar el área que me dan, el área del trapecio, que es 196 centímetros cuadrados. Entonces, este 2 pasa a multiplicar y tendría acá 8 y 8, 16, va una, 4, 56, multiplicado por la altura. Entonces digo acá, 196 por 2, sería 6 por 2, 12, llevo 1, 9 por 18, y 1, 19, 1, 2 por 1, 2, 392 centímetros cuadrados sobre 56 centímetros, esto va a ser igual a la altura. Entonces, centímetro aquí, centímetro acá, me queda centímetro nada más, igual a la altura, dividiendo 392 entre 56, sería 7 centímetros. Por lo tanto, tengo ahí el valor de la altura. Bien, acá en este problema número 3, dice Juan compra un terreno de forma rectangular, cuya área es 450 metros cuadrados. ¿Cuál será el largo del terreno si su altura es 9 metros? Entonces dice que Juan compra este terreno de forma rectangular. Entonces lo primero que hacemos es diseñar o graficar la figura que representa un rectángulo. Entonces tenemos ahí el rectángulo y vamos a colocar las dimensiones, ¿no? Vamos a ver, según el problema dice que el terreno es de forma rectangular cuya área es 450 metros cuadrados. Muy bien. ¿Cuál será el largo? Entonces, el largo del terreno, que es igual a la base, eso es lo que me piden, X. La altura es 9, entonces la altura igual 9 metros. Entonces tengo la altura, tengo el área y voy a calcular, ¿no?, lo que me están pidiendo. Me piden calcular el largo del terreno. Entonces yo sé que el área de un todo rectángulo es igual a base por altura. Entonces, área de este rectángulo va a ser igual la base, que es X, por la altura, que es 9 metros. Reemplazando el área sería 450 metros cuadrados sobre 9 metros, va a ser igual X, que es el largo del terreno. Sacando novena, 1, novena, 5. Entonces me va a quedar 50 metros es igual al valor de X. Y X viene a ser el largo del terreno. Por lo tanto, esta será mi respuesta. El largo del terreno es 50 metros. Bien, por acá tenemos el problema número 4, me pide calcular el área total de la figura. Entonces la figura es todo esto. Aquí podemos apreciar que este lado mide 13, este lado 13, 13, por lo tanto este lado también 13, ¿no? La figura en la parte superior tiene la forma de un cuadrado. Y la parte inferior, ¿no?, a manera de punta, esto es un triángulo.
Entonces yo voy a hacer que el área, voy a decir que el área total va a ser igual al área del cuadrado más el área del triángulo. Entonces digo, área total va a ser igual, área del cuadrado es un cuadrado, e de cuadrado sería 13 al cuadrado, más el área del triángulo sería base por altura sobre 2, sería 13 por 8 partido sobre 2. Área total va a ser igual 169 más acá mitad, 13 por 4, ¿no? 13 por 4 sería 4 por 3, 12, 4 por 1, 4 y 1, 5, 52. Área total va a ser igual, 9 y 2, 11, va 1, 6 y 6, 12, 221 metros cuadrados. Y de esa manera hemos calculado el área total.